Biblia cuenta historias. En muchos libros que hay en ella encontramos narraciones de todo tipo, tanto así que casi el 50% de la Biblia es narración, como si fuera que lo propio de la Biblia es contar historias. Pero, ¿por qué en la Biblia hay tantas narraciones? ¿Por qué no es un libro de filosofía, como sucede con otros libros sagrados en otras religiones y culturas? Esto ocurre por dos razones. La primera es porque la Biblia narra la historia del amor de Dios por su pueblo. Es una relación entre seres vivos que se va haciendo a lo largo de la historia de la humanidad. La segunda es porque la narración, el contar historias, es la manera más universal que tiene el ser humano para comunicar. Tanto así que incluso nuestra mejor manera de captar información es a partir del relato. En otras palabras, a todos nos gusta escuchar historias. El contar historias es casi como un diálogo entre el narrador y los que escuchan la historia. En gran medida, la historia depende del narrador. El narrador es quien la confecciona, es el encargado de recopilar varios acontecimientos y ordenarlos de tal manera en que puedan tener un sentido, haya un mensaje y en definitiva cuenten una historia. Por otro lado, tenemos a los espectadores, Es decir, las personas que reciben la narración. Los que escuchan el mensaje son los encargados de aprobar o no una narración, y es gracias a ellos que el narrador escoge una forma determinada de contar una historia. Frente a esta realidad, siempre es bueno preguntarnos quién es el autor que cuenta la historia, qué intenciones tenía al usar estas palabras y por sobre todo, quién era su público. Con las narraciones, varios acontecimientos que ocurren en la vida o en la imaginación que parecen aislados unos de otros comienzan a relacionarse entre sí y tener un sentido de fondo. Un ejemplo de ello son las anunciaciones que Jesús hace de su pasión y que los discípulos en el Evangelio de Marcos no llegan a comprender al principio hasta llegar al final de la narración evangélica, en donde adquiere un sentido profundo. En la Biblia predomina la narración, pero no todas las narraciones son iguales y por lo tanto los textos no deben ser leídos de igual manera. En la Biblia encontramos narraciones de todo tipo, ya sean novelas, biografías, sagas, cuentos, leyendas, mitos, etc. Cada uno de estos textos deben ser leídos desde lo que son, tratando de encontrar su sentido de fondo. Los autores bíblicos encontraron en la narración la mejor manera de expresar la acción de Dios en la historia de la humanidad y utilizando varias técnicas y recursos narrativos fueron confeccionando las historias que aparecen en la Biblia. Cada narración tiene un interés particular, animar, llamar la atención, confrontar, orar, etc. y unos destinatarios particulares en una situación particular, ya sea una comunidad que sufre o que ora, que está en el exilio o que se aleja del plan de Dios. En el fondo, todas estas narraciones quieren mostrarnos, a través de acontecimientos y vivencias humanas, cómo Dios se manifiesta en la vida de las personas, y así inspirarnos a cada uno a encontrar a Dios en la vida misma. Hasta el próximo audio.